Bueno, seguimos aquí en el terreno del DESA, terreno del 50 aniversario. Realmente la visita, aunque nos sorprendió al llegar, ver a De la Torre arreglando este terreno, la visita la hicimos por Fran Herrera, de los pitchers que se lesionó en la última campaña, que fue sometido a la cirugía tomillón. Y bueno, estamos aquí para ser testigos de cómo va su recuperación. Pitcher que además ya comienza a recibir toda esa experiencia que ha tenido Cuba en esta cirugía, cada vez más habitual en el béisbol. En Cuba no es tan frecuente, pero con muy buenos resultados. Y por eso, Fran, me alegro mucho que hayas aceptado nuestra invitación. Coméntanos cómo comenzaron las molestias, desde cuándo tenías esa lesión. Bueno, bien, agradecerte primero la oportunidad de estar aquí en tus redes sociales. Y sí, efectivamente, en el 2015 fue la primera vez que yo sentí, o sea, que me lesioné de esta lesión. Fue precisamente aquí en este campo, en la provincial. Sentí un chasquido en la articulación del codo y bueno, precisamente pudimos hacer un grupo de tratamiento. Ahí conseguí después rehabilitarme sin problema. Llegó después la Serie Nacional del 56 con Javier Méndez al frente. Ese año me recuerdo que lancé bastante entre el Sub-23, la preselección industrial, después en los industriales también lancé mucho. Y quizás después el año siguiente, en el año que Víctor Mesa fue director de industriales, volví a recaer precisamente por todo lo anterior que te había expuesto. No estaba acostumbrado, no tenía ninguna experiencia en campeonatos nacionales anteriores y parece que ese volumen de lanzamiento, ese nivel de intensidad de entrenamiento me llevó a lesionarme después. Volví a perderme la Serie Nacional, la 57 con Víctor Mesa y bueno, ya después pude rehabilitarme nuevamente. Con Anglada después la 58, la 59 volví a lanzar bien y la 60 este año con Cienfuegos me lesioné. ¿Qué sentías? ¿Dolor? Esto es una lesión que al principio no duele. O sea, ya duele cuando ya el nivel de deterioro del ligamento es considerable. Yo recuerdo, te hablaba fuera de cámara, que yo había fluctuaciones en la velocidad. Hubo salidas que lanzaba duro, otras salidas que tenía más flojo en cuanto a la velocidad. Y ya después, como te decía, en Cienfuegos, en un juego precisamente ustedes estaban transmitiendo, en el tercer inning sentí el mismo chasquido en la articulación y bueno, ya definitivamente fue lo que colmó el vaso de la lesión. ¿Qué sucedió después? Ya ese golpe, cuando te dicen una cirugía tomillón, lo primero que te imaginas es que es difícil continuar tu carrera deportiva. Es bien difícil, es bien difícil. Yo después de eso tratamos de hacer un tratamiento con células madre. Precisamente el profesor Anillo fue el que me infiltró las células madre ahí en el codo. Recuerdo que después en el evolutivo, en el ultrasonido evolutivo, todo estaba perfecto, el ligamento estaba bastante bien reconstruido, sin problema ninguno. Y ya después cuando volví a lanzar, empecé a lanzar nuevamente en los entrenamientos industriales, que fue la segunda vez que se suspendieron, en mayo. Ahí me vuelvo a sentir el dolor y ya cuando vuelvo a ver a Anillo ya me dice que habíamos agotado toda posibilidad de tratamiento, que lo que daba era la cirugía de tomillón. Por supuesto, yo recuerdo de rumbeo, era como un niño. Ya a mi padre se lo dije, pero es difícil, ¿no? Es bien difícil para un atleta someterse a una operación, pero lo importante es que yo quiero seguir jugando y esa fue la vía que encontramos para volver. Con respecto a las operaciones del codo que se le hacen a los lanzadores, incluso hasta jardineros, ¿no? Y jugadores de cuadro, existe un grupo nacional de cirugía ortopédica liderado en el Hospital Fran Pais por el doctor Liván Peña y el profesor Hugo Miranda Jolarán, que llevan muchos años de experiencia en el tratamiento quirúrgico del deportista, no solo del codo, sino prácticamente de todas las articulaciones. Con respecto al codo del lanzador, yo quiero decirte que lo más importante es la prevención. Existen dos tipos de codo del lanzador descritos en la literatura. El codo del lanzador de ligas menores y el codo del lanzador ya del atleta profesional. El codo del lanzador de ligas menores se caracteriza fundamentalmente por alteraciones que se producen en el lanzador cuando no se cumplen estos factores que yo te decía anteriormente. Y estos factores predisponentes son fundamentalmente el número de lanzamientos que se debe permitir, la forma en que se debe lanzar, que no debe lanzar en determinadas edades de la vida, algunos rompimientos, etc. Y esto, fundamentalmente, las lesiones se producen a nivel de la placa de crecimiento del codo, que pueden producirse pequeños arrancamientos, incluso arrancamientos importantes y calcificaciones, tanto del ligamento colateral medial del codo en su hoja anterior, como también del tendón que confluye todos los músculos flexopronadores del codo.
Si nosotros podemos prevenir esto, por supuesto, pudiéramos evitar muchas lesiones de tomillón que posteriormente lo pudiéramos observar. Ya si eso no se logró prevenir y lograron aparecer y aparecen ya los síndromes acroparestésicos, es decir, los calambres, la sensación de hormigueo, la pérdida del lanzamiento, por supuesto que los profesores de Fran País, una vez bien estudiados, y quiero hablarte con respecto a eso, estos estudios no solo son estudios radiográficos, ecográficos, sino con resonancia de alto campo para poder precisar el tipo de lesión. Bueno, pues existe bastante experiencia, hay bastantes atletas operados, bastantes atletas recuperados en nuestro país. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta más la escuela que habla de la rehabilitación previo a la operación, porque esta rehabilitación previo a la operación posiblemente logre su objetivo y no haya que operar tanto. Pero de la operación te puedo garantizar que es con mucha calidad, con mucha profesionalidad y muy buenos resultados. Nos pusimos en contacto con el doctor Liván Peña Marrero, que es el encargado de hacer este tipo de cirugía aquí en el país. Ha tenido la experiencia de intervenir a otros atletas, por ejemplo, Alberto Vicé, que lleva más de 10 años de tomillón hecha, Cepeda, en el caso el compañero mío UGIE y el Torito Barcelán también se han sometido a esta cirugía, Yander Guevara también, Dani Aguilera de la isla también. O sea, es un grupo de atletas grandes, por supuesto, con mucha profesión. Me explicó cómo era el tema del tratamiento, qué es lo que íbamos a hacer. Salió bien, pues, tuvimos la oportunidad de ingresar en el Fran País. Me operé el día 1 de octubre, ya en enero cumplí 3 meses. Y bueno, lo que toca después es hacer los ejercicios que viste, un poquito de liga, volver a las pesas 6 meses después de la cirugía y poco a poco volverla a lanzar hasta que pueda volver a incorporarme. De las cosas más importantes que tiene esta cirugía es que un porcentaje muy alto, incluso en Cuba, de los que son operados regresan a la serie nacional. Es decir, ocurre como en Grandes Ligas. En Grandes Ligas un porcentaje altísimo regresa a jugar en Grandes Ligas. No siempre con la misma calidad, pero lo importante es eso, que regresan. Y eso mismo pasa en Cuba. Y eso yo creo que también debe ser un aliciente y de confianza, ¿no? De que los que te han precedido han podido continuar. ¿Cómo no? Hasta el día de hoy en Cuba los que se han intervenido no han tenido que reintervenir otra vez. Eso por supuesto, yo previo a la cirugía leí bastante bibliografía al respecto, incluso publicada por el doctor Liván en la revista científica aquí de ortopedia del país. Y ese dato, por supuesto, me llenó de regocijo, ¿no? Aunque cada organismo es independiente del otro, depende de la evolución que cada cual pueda tener. Yo estoy bastante convencido, bastante seguro que las cosas conmigo van a salir bien y si soy capaz de cumplir la recuperación como es debido, podré volver a los industriales si me lo permiten. ¿Nos muestra la cirugía? ¿Fue muy doloroso ese proceso? No, realmente no. Al principio, después de la operación, el primer día lo que sentía es más bien un hormigueo en los dedos. Ya después, cuando pude empezar a hacer los ejercicios de rehabilitación, lo que más me dolía eran los músculos que estaban después del yeso. Los músculos se ponen un poco flácidos, un poco débiles, y hay que volver a tonificar ese músculo con ejercicio de fisioterapia, que aprovecho la oportunidad para saludarlo a los fisiatras de Fran País, que ahí fue donde me hice la rehabilitación, y todo hasta ahora ha ido marchando bien. Bueno, pues entonces nos queda solamente desearte éxito en este proceso, que todo salga bien, que Industriales vuelva a contar contigo en su fila. Y aprovecha, creo que también sería bueno enviarle un saludo a todos esos seguidores de Industriales que, bueno, no contarán con tu servicio, pero ese esfuerzo que estás haciendo ahora es precisamente para regresar a vestir ese uniforme. Cómo no, en nombre mío y de mi familia también, agradecer la muestra de apoyo que han tenido conmigo en este tiempo difícil para mí y para mi familia. Estoy convencido que en algún momento podré vestir nuevamente la franela industrial y darlo todo como he tratado de hacer todo este tiempo por él. Bien, muchísimas gracias a Fran Herrera y por supuesto para nosotros también era muy importante que se conozca que cuando surgen estos problemas de lesión en los brazos de los pitchers no es el final. Y en Cuba ya hay un desarrollo bastante importante, ya comentaba Vicet, Frederic Cepeda, que son de los más mediáticos, pero muchos peloteros han tenido este beneficio y han regresado a la Serie Nacional. Así que esperemos que todo salga bien. Gracias a ustedes. Regresamos al estudio. Continuamos en Al Duro y Sin Guantes.